me siento bien, hoy me siento mal. Tú no puedes llamarte rico, amigo mío. Perseguí tanto, pero tanto tener dinero, que dinero fue lo único que encontré. Y el hombre manejaba un imperio totalmente a su favor. Pero aquí donde la cosa se pone un poquitico más interesante. La palabra millonario tiene apenas 300 años, mientras que la palabra rico tiene miles de años. Y aquí es donde se pone la cosa súper interesante y lo que hizo que yo te trajera esta teoría de conspiración. Antes, tener riqueza no tenía nada que ver con tener millones de dólares en una cuenta de banco. Así que prepárate para el capítulo de hoy, porque probablemente se te quite esa idea de querer ser millonario, porque quizás te lleve a un camino o a un destino que estoy seguro que no te va a gustar ni un poquitico así. Bienvenido mi sangre al capítulo de hoy. Si es primera vez que me estás viendo, mi nombre es Josie de Armas y soy ese muchacho emprendedor con empresas, con negocios, que no ha logrado ni tan siquiera un 1% de lo que le gustaría lograr en esta vida, pero que te documenta todo lo que piensa, todo lo que hace día a día, para que juntos, tanto tú como yo, podamos llegar a ese destino que es lograr nuestras metas y lograr nuestros sueños. Así que si es primera vez que te hace llegar aquí a este canal, espero que te suscribas y le dejes al botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Dicho toda esta muela, pues estamos listos para empezar. Mira, todo parte de un inicio y de un origen. A veces, antes de pensar cómo sucedieron las cosas, tenemos que partir desde el origen, que fue lo que provocó y originó todo. Y es aquí donde comenzamos, donde se originó la palabra rico. Rico viene del gótico rex, que significa poderoso, rey, el que manda, que sus orígenes provienen de regir, en inglés Reich, y en alemán Reich, que tienen una interpretación a la palabra que hoy conocemos como imperio. Es decir, en su origen rico no significaba tener dinero, significaba tener poder y tener mando. En la Castilla medieval, entre los siglos XII y XIV, los hombres ricos eran la más alta nobleza del reino. Aparecen en documentos legales de la época, incluido las 7 partidas de Alfonso V el Sabio, en el siglo XIII. Un hombre rico no era un hombre con plata, era un hombre noble, con tierras, con vasallos y lo más importante, con un asiento en la corte. Vamos, que tenía jerarquía social y se rodeaba de gente noble. Si nos vamos a la riqueza antigua y nos vamos un poquitico más atrás y observamos qué significaba la riqueza, el dinero no existía. El dinero en ese momento se interpretaba cosas de cambio: ganado, tierras, oro. En latín, dinero se decía pecunia, que viene de pecus, ganado. De ahí viene pecuniario. En Roma antigua tu riqueza se contaba con cabezas de ganado. El salario, quiero que sepas también que viene de la palabra sal, y a los soldados romanos se le pagaba en parte con sal, un recurso que en esta época, créeme, era bastante escaso. Pero aquí donde la cosa se pone un poquitico más interesante. En Creso de Lidia, en 560 a.C., sí, antes de que naciera el mismísimo Jesucristo, el rey Creso acuñó las primeras monedas de oro y plata estandarizadas de la historia. De ahí la expresión de rico como Creso, que normalmente en países latinos como yo, que vengo de Cuba, esta frase no es muy común, pero en países de Europa, sobre todo en España, sí se utiliza muchísimo. Aquí nace la idea de que la riqueza se puede contar en unidades, y es aquí el primer eslabón que se prepara para llegar a la frase de ser millonario. Pero antes de llegar a este punto, tienes que saber una de las frases más conocidas en la historia de Roma, y es lo que mencionó el hombre más rico de Roma en ese momento, denominado Marco Licinio Craso. Plutarco, un gran historiador, recoge su frase: nadie debería llamarse rico si no podía mantener un ejército con sus propias rentas. Es decir, si no puedes sostener un gran número de personas que trabaje para ti y obedezca tus órdenes, tú no puedes llamarte rico, amigo mío. Ya en la época media y en la etapa renacentista, el emperador de Malí hizo su peregrinación a la Meca, repartiendo tanto oro que, según los cronistas árabes, evaluó el precio del oro en el Cairo durante años. Muchos historiadores lo consideran como el hombre más rico de la historia, y su riqueza no estaba en un banco, estaba en minas que controlaba, estaba en grupos comerciales que manejaba, donde tenía acceso a rutas comerciales que nadie tenía en esa época, y el hombre manejaba un imperio totalmente a su favor. Todos estos datos nos hacen entender qué significaba la palabra rico, cuál era esa riqueza a la cual toda la humanidad perseguía y buscaba y soñaba con alcanzar. Pero aquí es donde llega la parte interesante y el desenlace de la historia. ¿Cómo nació la palabra ser millonario? La palabra millonario no nació como un símbolo de estabilidad, disciplina o riqueza verdadera. Nació en medio de una burbuja. Fíjate qué interesante se pone ahora la historia. En el París de 1720, John Law convenció a Francia de que el fruto estaba en el papel moneda.
las acciones y las promesas de riqueza, vamos, que era como la primera bolsa que hoy en día conocemos. La gente compraba acciones como si estuvieran comprando el futuro. Los precios subían, las fortunas crecían en los registros y por primera vez en ese momento de la historia comenzamos a ver las primeras personas con más de $1 millón en ese momento, o 1 millón de papelitos. A esos hombres se les llamó millonarios, pero aquí está la ironía. Uno de los términos más aspiracionales de la historia moderna nace sobre una riqueza que en gran parte no iba a durar. Esa riqueza estaba inflada, era riqueza puramente expectativa, y cuando la burbuja explotó, muchos descubrieron que no eran tan ricos como pensaban, solo habían sido millonarios dentro de una ilusión colectiva. Pero vamos a investigar un poco cómo lo trató la prensa esta palabra y cómo lo fue impregnando en los periódicos que todo el mundo leía. Una de las primeras apariciones de esta palabra impresa fue en la novela de Vivian Grey, de Benjamin Disraeli. En Estados Unidos la palabra se popularizó en 1843 cuando la prensa la usó en el obituario del magnate del tabaco Pierre Lorillard. Creo que se pronuncia así, si no escríbanme en los comentarios, porque yo francés no soy, aunque me gustaría aprender la obra francés. Un periódico tuvo que usar una palabra nueva porque no existía categoría social para un hombre de esa magnitud en esos momentos que tuviera, mira, muchos tickets en su cuenta de banco. Pero ya Adam Smith lo había advertido en 1776. En La riqueza de las naciones, Smith define la riqueza no solo como un acumulado en oro, como creían los mercantiles en ese momento, sino la capacidad productiva de una nación y su gente. La riqueza no era lo que tenías guardados, era lo que eras capaz de producir. Pero la gente se estaba confundiendo un poco con este nuevo término, producto de estas personas que estaban acumulando dinerito. Entonces, si hacemos un recuento de toda esta historia, la humanidad pasó de admirar al que tenía tierras, ganados, a luego admirar al que tenía oro, fábricas y hoy en día numeritos en una pantalla. Pero la pregunta original sigue siendo la misma. ¿Qué es ser verdaderamente rico? Yo creo que vale la pena mucho preguntarse esto, porque hemos descubierto que existen millonarios que viven como un esclavo. 1 millón en activos con 2 millones en deudas y gastos en estatus cero, tiempo libre, no es algo que le agrade a muchas personas. Los primeros millonarios de París en 1720 quebraron persiguiendo el número, y 300 años después la gente sigue haciendo lo mismo con leasing, con tarjetas de crédito y con apariencias para mostrar un estilo de vida. ¿Acaso podríamos ser millonarios sin estar acumulando papelitos en una cuenta de banco y al mismo tiempo tener una riqueza real? Interesante. Tener acceso a activos de conocimiento, salud, relaciones, control de tu tiempo, porque si te pones a analizar estas cosas, te acercan más a la idea de ser rico que lo que realmente significa ser millonario. Mira, detrás de todo esto yo te voy a dar mi conclusión y lo que yo pienso al respecto, pero antes te voy a dar una de las vivencias que tuve cuando llegué a los Estados Unidos. Yo trabajaba vendiendo plantas y tuve la oportunidad de conocer a un señor que tenía mucho dinero, tenía varias empresas y la verdad gozaba de una economía bastante elevada, pero esta persona siempre estaba deprimida. Yo recuerdo un día que conocí a su esposa, me dijo que hablara con él, que conversara con él, que la verdad lo veía deprimido. Cuando yo converso con esta persona y me gano su confianza en el tiempo porque trabajábamos juntos, me dijo una de las frases que quedó en mi mente grabada para toda la vida: perseguí tanto pero tanto tener dinero y tener mi cuenta acumulada llena de dinero, que dinero fue lo único que encontré. Hoy no me siento bien, hoy me siento mal, mis hijos no comparten tiempo conmigo y la verdad que siento que todo lo que hice no valió la pena. Lo interesante de todo es que en ese momento yo estaba acabado de llegar a los Estados Unidos y lo que buscaba era honestamente hacer mucho dinero y hacerme millonario, pero me hizo plantearme esta pregunta: ¿acaso ser millonario es el destino? ¿Acaso ser millonario o multimillonario es lo que yo estoy buscando? Y yo creo que después de hacerme esta pregunta realmente descubrí lo que yo quería, y es eso la conclusión de este video, porque para mí ser millonario es una consecuencia, no es un destino. Yo creo que las personas cuando van en búsqueda de ser millonarios se equivocan, porque probablemente tú también lo único que encuentres sean papelitos y números en una cuenta de banco, porque ser millonario es un número. Ser rico es una posición, control sobre tus recursos, tu tiempo y tus decisiones. La historia lo dice bien claro: los que persiguieron el número quebraron con la burbuja, los que construyeron estructura dejaron sus nombres en la historia. Y yo no te digo que tienes que necesariamente aparecer en los libros de historia, sencillamente tener dinero no tiene que ser solamente el final de tu túnel. Podría ser tener dinero, tener estatus, tener poder, tener salud y tener una serie de elementos que de verdad te hacen ser rico, que es mucho mejor que ser millonario. Así que yo creo que la pregunta más interesante que te tienes que hacer al final de este capítulo no es cuánto me falta para llegar al millón, es
¿Estás construyendo un número o acaso estás construyendo poder sobre tu propia vida? Yo creo que esta respuesta probablemente te muestre un poquito el camino que te gustaría recorrer. Al menos yo sí lo tengo muy claro. Hoy en día tengo 28 años en el momento que estás viendo este video. Tengo empresas, manejo muchas personas, generamos buenas cantidades de dinero. Sin embargo, mi objetivo no es hacer crecer esa cuenta de banco para que tenga mucho cero. Mi idea es construir otras fuentes de ingresos, otros modelos de negocio que no solo me gusten, me apasionen, sino que me den el tiempo libre para hacer los hobbies o las acciones diarias que me dé la gana en mi vida. Como por ejemplo, irme de vacaciones, pasar tiempo libre haciendo las cosas que me gustan, como por ejemplo hacer ejercicio, jugar baloncesto, compartir con amigos, ayudar a mi familia, muy importante. Así que espero que te haya gustado este capítulo, espero que estés suscrito y le des a la campanita. Y bueno, me gustaría leerte en los comentarios a ver qué tú piensas al respecto y si te gustó lo que aprendiste el día de hoy. Muévete mi sangre, nos vemos en la próxima.